Bien amigos, hoy les propongo hablar de un tema que ha sido tratado por los medios de comunicación y que ha estado en boca, digamos, de la sociedad, que es el tema del complejo polifuncional Antel Arenas. Esta construcción fue producto de un acuerdo entre la Intendencia Municipal de Montevideo y Antel, por la cual la Intendencia le concede el uso de padrones por 30 años en ese lugar que todos conocemos como el ex cilindro municipal, y a cambio de eso Antel se obliga a realizar la construcción del edificio, el equipamiento y el mantenimiento a los efectos de hacer uso de ese contrato de designación que asocie la marca Antel y que asocie la imagen corporativa de la empresa por un plazo de 30 años. El propósito que inspiró ese convenio entre Antel y la Intendencia tiene que ver con crear un complejo multipropósito que no existía en el país y que fuera base como para que Antel se pudiera lanzar al mercado de las telecomunicaciones en régimen de competencia, que pudiera posicionar su marca y naturalmente su imagen corporativa. Muy bien, ¿qué fue lo que pasó a nivel de nuestros poderes públicos? El Tribunal de Cuentas observa este convenio entre Antel y la Intendencia de Montevideo básicamente en base a dos criterios, que son el principio de especialidad y el principio de la teoría de los poderes implícitos. Dejamos de lado el tratamiento de los aspectos que atienen a la Intendencia de Montevideo porque el Tribunal de Cuentas no lo observó. Digamos que el Tribunal de Cuentas, en síntesis, no cumple una función jurisdiccional, por lo tanto, su control es de carácter administrativo. ¿Eso qué significa? Que es un control que, una vez que observa la legalidad del gasto o del pago, tiene un efecto suspensivo y transitorio hasta tanto el ordenador primario, el ordenador que es competente en esa materia, lo reconsidera, pudiendo considerar correcta la observación del tribunal y dejar sin efecto el gasto o el compromiso y, en su caso, insistir en el mismo. Por lo tanto, la competencia de Antel para insistir en el gasto es una competencia, es un permiso que se lo da el propio constituyente. Eso es muy importante. Entonces, aquí tenemos que preguntarnos algo atinente a la filosofía del derecho, es decir, ¿existe en el ordenamiento jurídico la posibilidad de una respuesta única correcta? Bueno, esto ha meritado debates desde la década de 60 entre Oxford y Harvard, entre Hart y Ronald Working. Es decir, la respuesta única correcta en el derecho no es posible en base a una cantidad de argumentos. Entre ellos, el derecho se sirve del lenguaje común, tiene la característica de ser ambiguo, de ser vago, hay lagunas, hay antinomias, es decir, normas que son contradictorias, etc. Entonces, ante un enunciado como puede ser el artículo 190 de la Constitución, es absolutamente lógico que exista una pluralidad de interpretaciones y de significados posibles. Por ello, acudiendo a una de las distinciones que hace el maestro Ricardo Guastini, en materia de interpretación, cuando distingue entre interpretaciones históricas y evolutivas, nosotros preferimos para el caso de Antel una interpretación evolutiva. El Tribunal de Cuentas, sin decirlo en su resolución, se afilió a la tesis de una interpretación histórica. ¿Eso qué significa? Que el tribunal se mantiene, digamos, adhiriendo a posiciones doctrinarias tradicionales y de alguna manera descarta la incidencia de los cambios históricos, de los cambios económicos, de los cambios culturales. Y aquí es un tema muy importante porque ha habido a nivel tecnológico cambios de comportamiento de los usuarios, de los clientes de Antel. Por ejemplo, hemos pasado rápidamente del año 2010 de usar los mensajes de texto como base de nuestras comunicaciones. Hoy en día prácticamente el mensaje de texto ha perimido, estamos con el tema de la transferencia de datos móviles. En primer lugar, diagnosticamos que la resolución del Tribunal de Cuentas de alguna manera opta por una interpretación histórica y descarta una interpretación evolutiva, y por otro lado la resolución del Tribunal de Cuentas comete omisiones que a nuestro juicio son inexcusables, es decir, normas atributivas de competencia
para Antel en forma específica las desconoce. Entonces, el tribunal parte correctamente de artículos que le confieren competencia a Antel, los artículos 3 y 4 de su Carta Orgánica, el Decreto Ley 14.235, que le dan competencia para prestar servicios de telecomunicaciones. Lo que nos interesa, y también toma en cuenta el tribunal el artículo 12 de la Ley de Empresas Públicas, que define el concepto de telecomunicaciones. Este concepto de telecomunicaciones que tiene que ver con toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radio, electricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. Esta definición ha permanecido de alguna manera inmutable desde el año 32, desde la Conferencia de Madrid, desde el año 73, el Tratado de Torremolinos, y ha sido reiteradamente transcripta en nuestro ordenamiento a partir de leyes 17.296 y 18.719. ¿Qué es lo que queremos decir con que ha permanecido esta definición constante en el tiempo? Que sin embargo la evolución tecnológica cada día más incluye elementos nuevos en esa vieja definición que ha permanecido absolutamente inmutable. Entonces hay un informe del ingeniero Grompone que cita el doctor Pérez Pérez en los antecedentes que acompaña a Antel a la fundamentación de su posición, en donde el ingeniero Grompone nos hace recordar de los cambios tecnológicos que se han producido en esta noción de telecomunicaciones y que sin embargo la definición ha permanecido constante. Entre ellos, recordemos, la época en que los teléfonos eran propiedad de Antel, después vinieron los teléfonos inalámbricos, el fax, el celular, el correo electrónico, primero vía telefónica, después vía internet, hasta naturalmente todas las funciones propias de la transmisión de texto, imagen y sonido de los servicios vía internet. Otra omisión inexcusable del tribunal es un artículo 7, originario de su Carta Orgánica, que fue objeto de derogación por la Ley de Empresas Públicas, pero a su vez la Ley de Empresas Públicas fue objeto de un referéndum el 13 de diciembre de 92, por lo tanto volvió a la vida jurídica ese artículo. El artículo 7 dice que corresponderá a dicho ente la intervención previa, prestación y control de toda actividad vinculada a las telecomunicaciones. Es decir, acá tenemos una atribución expresa de toda actividad vinculada, es un concepto jurídico indeterminado muy amplio que el tribunal no pondera en su resolución. Es claro que en este caso el legislador ha distinguido la prestación principal de Antel, que es el servicio de telecomunicaciones, de la actividad vinculada a las telecomunicaciones. Luego queremos comentar brevemente que el principio de especialidad tiene, digamos, dos formulaciones y que el tribunal de alguna manera interpreta solo la primera. La primera formulación dice que las entidades estatales solo podrán realizar aquello que la ley autoriza expresamente, y la segunda formulación dice que podrán hacer además actividades normales siempre que sean conformes a los fines. Cajarville nos desarrolla qué significa esta actividad normal. Es un concepto jurídico indeterminado, es un estándar jurídico, como puede ser ese concepto de buen comerciante, de buen administrador, que es determinable en cada caso por criterios de razonabilidad generalmente aceptados. Entonces, vale la pena preguntarse, ¿un buen administrador, un buen comerciante, protegería la facturación de una empresa de $1.000 millones? ¿Protegería las inversiones que ha hecho la empresa en un ecosistema tecnológico formado por el cable submarino, formado por el data center de Pando, formado por la fibra óptica para hogares? A los efectos de alimentar de alguna manera el aumento de la demanda de servicios de Internet de sus clientes y potenciales usuarios, como un elemento de aumento de la productividad. Creo que esa pregunta se contesta por sí solo. Y después, en el tema de la teoría de los poderes implícitos, entendemos de que no es aplicable al caso porque la Constitución, en el inciso quinto de la ley, del artículo 262, que autoriza a los gobiernos departamentales a celebrar contratos o acuerdos con las empresas estatales, servicios autónomos y entes autónomos, entendemos que allí está la atribución del poder jurídico expreso para Antel. Por lo tanto, tratando de ir redondeando ya, podemos decir como conclusión
que el tribunal incurre en omisiones inexcusables, no toma en cuenta el inciso quinto de este artículo 262 en cuanto al tema de los poderes jurídicos explícitos, no toma en cuenta normas atributivas de competencia explícita, como ese artículo 7 que recién mencionábamos, opta por una interpretación histórica cuando en este caso, debido a la propia noción de telecomunicaciones, a lo dinámico de esa noción, a lo cambiante y a las circunstancias históricas cambiantes, económicas, culturales, los modos de consumo, por ejemplo, cómo van cambiando, y ni que hablar lo tecnológico, hacen que en este caso de Antel, tal vez como en ningún otro caso, la interpretación evolutiva sea la preferente, la más razonable. Por último, queremos decir que esta decisión de Antel es perfectamente compatible con lo que Paul Samuelson, que es uno de los economistas más consagrados del siglo XX, postula como una economía normativa, es decir, aquello que tiende a proteger los derechos y libertades de los usuarios, a promover la prestación de bienes y servicios de interés público y a promover la estabilidad y el crecimiento económico. Es compatible con una economía orientada por principios éticos y de justicia social. Por último, finalizamos diciendo que es bueno traer al caso una imagen del análisis del 18 Brumario de Luis Bonaparte, donde Marx dice que el peso de las tradiciones de las generaciones pasadas a veces opera como un dolor de cabeza para la conciencia de las generaciones vivas. Muchas gracias.